Descubrí el aterrador encuentro paranormal que transformó mis entregas en pesadillas. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. Era una noche oscura, la luna apenas iluminaba el camino. El frío se filtraba en mis huesos mientras me acercaba a la antigua mansión. Las leyendas que rodeaban ese lugar me habían puesto los pelos de punta. Las historias hablaban de sombras que se movían, susurros en la noche, y un profundo silencio que podía cortarse con un cuchillo. Era un simple repartidor. Mis días solían ser simples y monótonos. Pero esa noche cambió todo. La ruta me llevó a un barrio olvidado, donde las luces apenas brillaban y el frío parecía más intenso. Me detuve frente a la mansión. Decidí que no podía dejar un paquete sin entregar. Así que apreté el botón del timbre, mi corazón palpitaba fuerte. No hubo respuesta. Solo el silencio, y esos ecos lejanos que se sentían peligrosos. Entré y el aire se volvió helado. El olor a moho me golpeó. Cada paso que daba era como si me adentrara más en un abismo oscuro. Recorría el pasillo, mis pasos resonaban. Era como si alguien me estuviera observando. Las sombras parecían alargarse y bailar a mi alrededor. Oí una puerta cerrarse de golpe. El sonido resonó. Miré hacia atrás, el pánico subía por mi garganta. Nada. Solo el eco de mi propia respiración. Me acerqué a una habitación. La puerta estaba entreabierta, como si invitarme a entrar. El aire se volvió denso. Escuché murmullos. No eran palabras, eran quejas, como lamentos. Mi piel se erizó. Algo golpeó el suelo, un ruido duro que cortó el silencio. Miré hacia el pasillo. Todo estaba oscuro, como si la sombra hubiera tragado la luz. Sentí que algo se movía detrás de mí, un roce helado en mi cuello. Me giré rápidamente, pero no había nada. Solo la soledad y el frío. Mi corazón latía con fuerza, la adrenalina se adueñaba de mí. Empecé a pensar en escapar. Pero era demasiado tarde. Una figura oscura apareció al final del pasillo. Solo se veía su silueta, como una sombra tomando forma. Un grito que no pude contener se atascó en mi garganta. Detrás de mí, la puerta se cerró de golpe. La oscuridad se convirtió en un mar de terror. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desuscribió sin aviso. Tómate un segundo para verificar que estás suscrito al canal. No querrás perderte nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. Mi mente estaba en un torbellino de horror mientras la figura oscura se acercaba lentamente. Su forma era etérea, como si estuviera hecho de la misma sombra que envolvía la mansión. Intenté mantener la calma, pero el pánico era un fiero compañero que no me dejaba respirar. La figura detuvo su avance, y durante un instante eterno, permaneció inmóvil, como si estuviera evaluando mi presencia. El murmullos continuaban en el aire, cada vez más intensos. Parecían provenir de las paredes, de las maderas viejas crujientes que rodeaban la habitación. Intenté recordar qué había en el paquete que entregaba, pero ahora solo podían importarme dos cosas: salir de allí y mantenerme con vida. Pero cuando traté de dar la vuelta, otra sombra mayor parecía estar bloqueando la puerta. Era como si la casa misma hubiera cobrado vida, tomando forma y cerrándome en su trampa. La sensación de ser observado aumentaba, y podía casi distinguir rostros entre las sombras, una multitud silenciosa que había visto todos mis movimientos. Los murmullos se convirtieron en gritos, como ecos de una angustia inmemorial que reverberaban en mis oídos hasta que el dolor me hizo flaquear. Entonces, toda la oscuridad pareció cobrar vida, susurros helados y ecos deformados de risas burlonas que me envolvían. No eran solo sombras, eran almas atrapadas, condenadas a vagar en ese limbo. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En el suelo, frente a mí, se reflejó la luz de la luna, y en ese brillo se dibujó la figura de una mujer.
Su rostro era pálido, delineado por una tristeza infinita. Estaba de rodillas, como si intentara alcanzarme, pero de su boca salían palabras que no podía oír, solo podía observar su desesperación. Fue en ese preciso momento cuando el aire se volvió denso y pesado. Comencé a caer, empujado por una fuerza invisible. El frío se intensificó y la figura oscura comenzó a moverse hacia mí con una rapidez sobrenatural, gritando, aunque no emitía un sonido, llevando consigo la desesperación que había quedado atrapada en esa mansión. Mientras caía, un rayo de luz atravesó el pasillo, iluminando este rincón olvidado. Ahí, entre las sombras, vi la palabra ayuda escrita en la pared con lo que parecía ser sangre seca. Mis ojos se encontraron con los de la mujer, parecía que me entendía, le suplicaba que no me dejara aquí, que me salvara de este horror. De repente, el suelo tembló y el aire se volvió aún más helado, como si toda la mansión hubiera respondido a mi miedo. La figura oscura se abalanzó sobre mí, y justo cuando estaba a punto de darme alcance, un grito desgarrador retumbó en la oscuridad. Mi visión se oscureció, y caí en un abismo vertiginoso, donde el temor y la desesperación se fundieron en un solo grito. Cuando finalmente recuperé la conciencia, me encontré en el vestíbulo de la mansión, la puerta principal abierta. El aire ya no era tan denso, pero un sentimiento ominoso me seguía como una sombra. En mi mano, el paquete que había entregado. Pero algo inusual sucedía. Al abrirlo, dentro encontré una pequeña brújula que giraba descontroladamente, apuntando hacia la mansión, como si quisiera llevarme de nuevo a ese horror. Sin embargo, un susurro escalofriante flotó en el aire, repitiendo una sola frase: «Nunca te irás». Entonces, la puerta se cerró de golpe a mis espaldas, y me di cuenta de que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El sudor frío cubría mi frente mientras me esforzaba por comprender lo que sucedía. La brújula en mi mano seguía girando frenéticamente, y la sensación de que algo maligno me acechaba no hacía más que intensificarse. Me obligué a dar un paso hacia la puerta cerrada, mi mente gritaba que debía salir, pero una fuerza invisible parecía retenerme en este lugar maldito. Los murmullos se volvieron más claros, ahora podían distinguirse palabras entrelazadas con el eco del tiempo, nombres que nunca conocí, llantos de almas perdidas resonaban en mis oídos. «Regresa, regresa». Repetían, y su llamada era un canto hipnótico que reafirmaba mi miedo y curiosidad. Con un esfuerzo sobrehumano, decidí dejar la brújula de lado y explorar el vestíbulo. Las paredes, cubiertas de retratos antiguos, parecían cobrar vida a medida que me acercaba. Los ojos de aquellos que enmarcaban la historia de esta mansión seguían cada uno de mis pasos, como si fueran testigos de un horror del que no podían escapar, ni yo tampoco. Un ruido fuerte interrumpió mis pensamientos, un golpe en la parte superior de la escalera. Sin querer, elevé la vista al segundo piso y vi una sombra oscura deslizarse rápidamente por el pasillo. En mi pecho, una punzada de terror hizo eco. La figura de la mujer de antes vino de nuevo a mi mente, y pensé que tal vez su tristeza había sido la clave, un secreto a desvelar. Desesperado por encontrar respuestas, subí las escaleras, la madera crujía bajo mis pies, cada paso un recordatorio del peligro que me acechaba. Cuando llegué al pasillo, una sensación de desasosiego me envolvió, las puertas de las habitaciones estaban cerradas, pero una, al final del corredor, estaba entreabierta. Del interior, provenía una luz tenue. Mi corazón latía con fuerza, empujé la puerta con un gesto temeroso. Dentro, la luz iluminaba un antiguo estudio adornado con estanterías repletas de libros polvorientos y un gran escritorio de madera desgastada. Sin embargo, lo que realmente atrajo mi atención fue un espejo de cuerpo entero en la esquina, rodeado de velas apagadas. El cristal reflejaba algo inquietante. En lugar de mi propia imagen, vi la figura de la mujer de rodillas, pero su rostro estaba bañado en lágrimas cristalinas que caían sobre el suelo. Su expresión era de desesperación y me miraba fijamente. Inmediatamente entendí que algo había cambiado, algo oscuro estaba a punto de revelarse. Un ruido sordo resonó detrás de mí, el aire se volvió helado, y giré la cabeza con lentitud. La puerta se había cerrado de golpe y la estancia fue invadida por un frío glacial. Mi atención volvió al espejo. La mujer ahora alzaba la mano, señalando detrás de mí con un terror palpable en su mirada.
Sin embargo, antes de que pudiera darme la vuelta, una sombra abrumadora emergió de la oscuridad, fluyendo hacia mí con la rapidez de un rayo. Mi respiración se cortó cuando el rostro distorsionado de la figura oscura se materializó a escasos centímetros de mi cara. Una risa helada brotó de su boca, y sentí el horror invadiendo cada rincón de mi ser. Fue entonces cuando comprendí la más desgarradora de las realidades: las almas atrapadas no solo pedían ayuda, ansían que yo me uniera a ellas. La figura oscura se abalanzó sobre mí, mientras el espejo se rompía en un estallido de cristales. En el último instante, antes de que la oscuridad me engullera, vi un destello en el espejo roto, el rostro de la mujer reflejado entre los fragmentos, su desesperación transformada en furia, y en aquel momento, supe con certeza que ninguna entrega volvería a ser la misma. El eco del vidrio quebrándose resonó en mis oídos como un canto fúnebre mientras la figura oscura se lanzaba sobre mí. Sentí como si la oscuridad se apoderara de mi ser, como si cada pedazo de cristal se convirtiera en una cadena aún más gruesa, atándome a un destino que no escogí. Caí al suelo, la respiración entrecortada y helada. Miré hacia arriba, y aquello que me acechaba se desvaneció. Pero mi alivio fue efímero. La luz del estudio parpadeó y, en un instante, se instaló una penumbra densa que parecía absorber toda esperanza. La mujer del espejo no estaba más, su rostro ya no era visible entre los fragmentos, pero su furia persistía, como un murmullo constante que resonaba en mi mente. Me levanté con esfuerzo. El sonido del crujido de la madera bajo mis pies ahora parecía una advertencia constante. Retrocedí hacia la puerta, sintiendo la necesidad cruel e inminente de escapar, pero cuando la encontré cerrada, el terror se deslizó por mi columna vertebral. Estaba atrapado. Los retratos en las paredes, que hasta ese momento habían parecido meros recordatorios de tiempos pasados, comenzaron a moverse. Sus bocas se abrían formando palabras inaudibles, pero los ojos seguían observándome con una mezcla de sorpresa y aceptación, como si estuvieran esperando algún acto final de mi parte. ¿Qué quieren?, grité, pero mi voz llegó como un eco ahogado en la bruma. Caminé en círculos, buscando alguna salida. De repente, los libros en las estanterías comenzaron a caer uno a uno, como si una fuerza invisible los empujara hacia adelante. Me agaché para cubrirme y, en ese momento, algo llamó mi atención desde el rincón más oscuro del cuarto. Era una caja de madera, adornada con símbolos extraños, que parecían brillar débilmente. Me acerqué vacilante, la curiosidad sobrepasando mi miedo. Al abrirla, un aire caliente y nauseabundo brotó de su interior, seguido por un susurro que parecía salir directamente de las profundidades de la tierra: los perdidos, los reclutados. Una extraña energía se propagó por mis manos al tocar un objeto dentro, una muñeca desgastada, con ojos de cristal que parecían seguirme con una mirada implacable. El impacto fue inmediato. Los murmullos se intensificaron, en susurros abrumadores que me llamaban, invitándome a aceptar mi destino. La luz del cuarto fluctuó erráticamente, y la figura de la mujer, el rostro ahora con una mezcla de desesperación y determinación, se materializó de nuevo, pero esta vez su mirada se centraba en la muñeca. Instintivamente, supe que la muñeca era la clave, un vínculo entre este mundo y el siguiente, un objeto que encerraba la esencia de las almas atrapadas. Con un temblor incontrolable, levanté la muñeca hacia el espejo roto. En el instante en que los fragmentos de cristal reflejaron la figura de la muñeca, el aire se electrificó y un grito inhumano llenó la habitación. Las velas que rodeaban el espejo comenzaron a encenderse, una tras otra, iluminando una escena que nunca pude haber imaginado. Los retratos cobraron vida, las figuras ahora se movían libremente, y vi cómo las almas atrapadas se unían en un círculo, flotando entre la luz de las velas, todo mientras sus voces se fusionaban en un clamor resonante. «Libéranos», gritaban, y el estudio vibró con sus ansias. La muñeca se caldeó en mis manos, irradió un calor palpable que me quemó, y entendí que ahora estaba inevitablemente ligado a su sufrimiento, que inexplicablemente su destino se había entrelazado al mío. Sin embargo, en ese instante de revelación, un grito desgarrador de la mujer resonó más fuerte que el resto, retumbando en mi pecho y haciéndome caer de rodillas. «Regresa», resonó, y, mientras todos los rostros parecían girar hacia mí, la figura oscura reapareció, pero esta vez en un rostro familiar. Mi propio reflejo distorsionado. No estaba simplemente atrapado en este lugar,
Me había convertido en uno de ellos, un alma condenada a permanecer en este ciclo eterno de horror. La muñeca crujió en mis manos, sus ojos vivos me miraban con desprecio porque, al fin, había cambiado. Y fue en ese instante que todo se volvió oscuro. La habitación se desvaneció, el eco de mis gritos se sumó a los de las almas perdidas, y lo último que sentí fue su desesperada bienvenida, como si me estuvieran abrazando en un abrazo eterno, arrastrándome hacia el abismo. La oscuridad se disolvió lentamente, como una niebla que se retira al amanecer, revelando un paisaje que apenas reconocía. El frío intenso calaba mis huesos y había un silencio sepulcral que me envolvía, tan opresivo que podía sentirlo arañando mi piel. Mientras alzaba la vista, me di cuenta de que ya no estaba en el estudio, sino en un vasto y distorsionado salón, donde las paredes parecían estar cubiertas de sombras líquidas. El aire era denso y cargado, como si las almas atrapadas estuvieran susurrando secretos en un lenguaje que no podía comprender. A cada paso que daba, el eco resonaba de manera macabra, y un sudor frío se acumulaba en mi frente. La muñeca continuaba en mi mano, su presencia inquebrantable me hacía sentir que cada movimiento que hacía estaba bajo su control. No había puerta a la vista, solo un infinito laberinto de sombras. Mi corazón latía con fuerza, cada bombeo recordándome que la libertad estaba perdiéndose en la negrura que me rodeaba. De repente, vi unas luces parpadeantes que danzaban en el centro de la habitación, como lumbres en un bosque oscuro. Me acerqué con cautela, un susurro levemente familiar resonando dentro de mi mente: síguenos. Las luces se coreografiaban en formas, figuras indistintas que dibujaban escenas de agonía y sufrimiento, como si recordaran sus pasados tortuosos. Fue entonces, de entre las luces, que emergió una figura. Era la mujer del espejo, su rostro ahora roto y desvanecido, y a su lado, miles de almas se movían, retorciéndose y pidiendo auxilio en un coro que parecía atravesar el tejido de mi ser. Nos arrastraste aquí, dijo con una voz que sonaba distante y cercana al mismo tiempo. Tú eres parte de esto. Debes elegir. El horror comenzó a apoderarse de mí, pero algo en su mirada me instó a no huir. Como si los ecos de las almas atrapadas en el laberinto estuvieran vibrando dentro de mí, comprendí que sacudir mis cadenas era una tarea sobre mí mismo. ¿Elegir? ¿Elegir qué?, pregunté, la voz temblorosa pese a mi intento de mostrar valentía. Las luces danzantes respondieron, proyectando visiones aterradoras de mi vida, rostros familiares, momentos de intensa tristeza, y la certeza de que había algo oscuro que había arrastrado mi destino hacia un abismo incomprensible. Las escenas se entrelazaban de tal manera que ya no podía distinguir qué era real y qué era producto de mi imaginación aterrorizada. Sin previo aviso, la risa de un niño resonó en el ambiente, provocando una sacudida en mi pecho. Imágenes de juegos perdidos, de risas en la infancia, me atravesaron como dagas. Un impulso incontrolable me llevó a buscar en la multitud de almas a un familiar que ya había perdido. Ahí estaba mi hermano, la luz en sus ojos desvanecida, estirando su mano con desesperación. «Ayúdame», gritó, y su voz se unió al lamento de otros cientos. La muñeca tomó un ímpetu propio, una calentura irrefrenable que ardía en mi mano. «No. No puedo hacerlo», grité, sintiendo que mi cordura se desvanecía. La figura de mi hermano se retorcía cuando una sombra oscura se deslizó entre nosotros mientras el aire vibraba con un rugido ensordecedor. No era solo el terror el que me invadía, había algo más, una elección inminente y aterradora que estaba destinada a cambiar mi vida para siempre. Las luces comenzaron a apilarse, creando una esfera de luminiscencia en el centro del salón, mientras que las sombras se arremolinaban a su alrededor. Elige sabiamente. Cada alma tiene un precio, resonó el eco de la mujer, dividiéndose en múltiples voces. Respiré hondo, la presión del tiempo se intensificó al darme cuenta de que debía decidir, debía actuar antes de que el portal se cerrara. Solo yo tenía el poder de romper esta cíclica maldición. Con la muñeca latente en mis manos, el sudor frío empapaba mi frente mientras me preparaba para hacer lo impensable, y en ese instante, la esfera de luz estalló, no en destrucción, sino en una explosión de memorias atormentadas que me empujaron a la orilla de un abismo. La figura oscura se abalanzó, y sentí sus garras heladas en mi hombro mientras el grito desesperado de mi hermano se fusionaba con el clamor de las almas atrapadas.
La elección que tuve que hacer podría condenar o liberar. El momento había llegado, todo en mí se detuvo, y la oscuridad comenzó a cerrarse como un abrigo familiar. Sin embargo, antes de que pudiese formular mi decisión, las sombras desgarraron mi visión y algo inquebrantable surgió entre la oscuridad y la luz. Las sombras se arremolinaron, tomando forma en figuras grotescas que danzaban a mi alrededor, pulsando con una energía perturbadora. De repente, el sonido de una risa macabra resonó, reverberando en el ambiente como un eco de locura, y una figura delgada comenzó a cobrar vida en medio de la confusión. Era un niño de ojos negros como carbón, surcado por lágrimas que parecían estar atrapadas en su rostro pálido y demacrado. «Sálvame», gritó, extendiendo su mano con feroz desesperación, haciéndome recordar el rostro de mi hermano, su mirada perdida en el abismo, las luces parpadeaban, retando mi sentido de la realidad, mientras la figura de mi hermano se desvanecía entre ilusiones. «Elige», susurró la criatura infantil con una voz que rasgaba mi mente. «Nosotros somos uno». En su mirada había un destello de algo antiguo, un secreto de dolor compartido que rememoraba la historia de aquellos que habían sido tragados por el laberinto. «No estoy listo, no puedo tomar una decisión así», murmuré, sintiendo como la presión de la elección se transformaba en un yugo aplastante. La risa de aquel niño se volvió más intensa, más perturbadora. «No tienes elección», insistió, los ecos resonando y fusionándose en un grito desgarrador. «Tus decisiones aquí son solo un eco de lo que ha sido, el tiempo se agota». El aire se tornó crítico, como si las sombras mismas intentaran aferrarse a mí, absorbiendo la luz de las almas perdidas. Las almas comenzaron a moverse con más violencia, sus lamentos atravesando mi ser. La visión de mi hermano se desvaneció nuevamente, solo para ser reemplazada por múltiples rostros, rostros de seres conocidos y desconocidos que estaban atrapados en ese eterno sufrimiento. Un terror desmedido se apoderó de mí al darme cuenta de que cada uno de ellos había tenido una vida, una historia que había sido devorada por la oscuridad. Cerré los ojos junto a la muñeca que ardía en mi mano, sintiendo como un poder indescriptible se filtraba a través de ella, mientras la realidad comenzaba a desmoronarse. De repente, sentí una palma helada contra mi mejilla. Era la mujer del espejo, su rostro ya distorsionado por la angustia y la traición. «Despierta, hombre, despierta», susurró, su voz oscilando entre lo dulce y lo siniestro. «La oscuridad siempre se alimenta de tus miedos más profundos». Abrí los ojos, y ahí estaba el enigmático símbolo que había visto en mis sueños varios años atrás, brillando sobre el suelo de sombras. Era un sigilo de un antiguo ritual. La muñeca comenzó a vibrar con fuerza, como si sintiera la agonía de las almas atrapadas en nuestro mundo. Todo el lugar giró a mi alrededor, atrapándome en un caos delirante de luces y sombras. «Debes romper el ciclo», dijo la mujer, su voz desgarrándose. «Debes unir las sombras con las luces, o la eternidad será tu prisión». «¿Cómo? ¿Qué debo hacer?», grité, luchando por mantener mi cordura en medio del tumulto. Pero su mirada se oscureció, y en ese instante, un silencio sepulcral cubrió el salón. El niño de ojos negros volvió a aparecer, sonriendo de manera terrorífica, su aliento frío rociando mi piel. «La respuesta estaba siempre frente a ti», susurró, mientras empezaba a desvanecerse en una nube de niebla oscura. «El sacrificio, lo has dibujado en cada elección que no hiciste». Y así, me enfrenté a la aterradora revelación de que el sacrificio no era lo que podrían existir en la imaginación, era parte de mí, latiendo en cada decisión y en la elección que había tomado para llegar allí. Con cada latido, sentí la muñeca apretándose entre mis dedos, como si me demandara decir su nombre, demostrar que era su portador. El sudor empapaba mi frente, y de repente, un pálido reflejo captó mi atención. La silueta de mi hermano se erguía una vez más ante mí, y detrás de él, un torrente de sombras lentamente comenzaba a envolverlo, y con un grito desgarrador que cortarían incluso la existencia misma, la muñeca cayó al suelo, rompiendo la última traza de esperanza. Y justo entonces, la realidad se desgarró a mi alrededor, llevándose todo consigo en una vorágine de sombra y gritos, dejando solo una pregunta suspendida en el aire enrarecido. ¿Qué sacrificio se requería para salvar un alma perdida de su propia oscuridad? Mi elección estaba próxima y sentí el tirón de las sombras rodeándome, como una marea interminable.
La luz y la oscuridad se escalaban, y el destino de las almas y el mío propio pendía de un hilo tan flaco y quebradizo que podía romperse con el siguiente respiración. Las sombras comenzaron a moverse con frenesí, serpenteando alrededor de mis piernas como la niebla en una noche oscura. Podía sentir su aliento frío y húmedo, una presencia que se colaba en mi mente y la llenaba de pavor. Un grito ensordecedor resonó en el aire, desgarrando la última brizna de esperanza que aún quedaba en aquel lugar. La figura de mi hermano se desdibujaba en la negrura, mientras la risa del niño resonaba como un eco interminable, burlesca e hiriente. «Sálvame», repetí, mi voz un susurro ahogado, mientras el desespero me empujaba a avanzar. Las paredes del laberinto resonaban con los ecos de almas perdidas, cada susurro una historia sin fin, y yo estaba atrapado en medio de aquel horror ancestral. Las sombras parecían conocer mis temores más profundos, susurrándolos a través del gélido viento que soplaba en el cuarto sombrío, haciéndome sentir exponiendo hasta el hueso. Mientras intentaba comprender el significado del sigilo en el suelo, algo en mi interior me decía que esa figura, el niño con ojos oscuros, había sido un eco de mis propios miedos, mi incapacidad para actuar cuando más se necesitaba. Me estremecí cuando me di cuenta, cada uno de esos rostros atrapados, cada alma perdida había sido una elección no hecha, un llamado ahogado. En ese instante, un movimiento detrás de mí capturó mi atención, la mujer del espejo había regresado, su rostro ahora completamente deformado, como si la desesperación se hubiera apoderado de su esencia. «Debes hacer frente a tu verdad», imploró, su voz apremiante. «Las sombras devoran a aquellos que eligen ignorar el dolor, no puedo hacer esto solo», balbuceé, el pánico inundando mi voz. «¿Qué quieres que sacrifique?». Su rostro se oscureció, cada rasgo distorsionado por la agonía de un pasado olvidado. «Busca lo que has perdido, no en este mundo, sino en el mismo núcleo de tu ser». Dicho esto, una bruma densa comenzó a envolverla, y su sombra se extendió a lo largo y ancho de la sala. Un despliegue de desesperación y agonía. Repentinamente, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y la muñeca en el suelo brilló intensamente, iluminando la habitación con un fulgor espectral. Cualquier rastro de razón se desvaneció en un instante. No podía quedarme inmóvil, el tiempo apremiaba, y el grito de los demás resonaba en mis oídos. Con un movimiento casi instintivo, me agaché y recogí la muñeca justo cuando el helado aliento de las sombras me acariciaba el cuello. La carita traslúcida de la muñeca estaba manchada de oscuridad, y para mi horror, sentí que le estaba dando vida al antiguo ritual que había traído aquí. «Debo romper el ciclo», repetí en un intento de calmarme mientras me aferraba a ella, buscando una respuesta en sus ojos inertes. «Los sacrificios más pesados son los que nos hacemos a nosotros mismos». Resonó la voz del niño en mi mente, y un pánico paralizante me inundó. Era un eco del pasado que no podía ignorar. ¿Quién debo perder en este juego horrendo que se desarrollaba ante mí? El sudor corría por mis sienes, y el aire, denso y frío, hacía que me sentía más atrapado. Con un resplandor repentino, la muñeca cobró vida, comenzando a emitir un canto antiguo que llenó el aire, y las sombras se estremecieron en respuesta. Mis recuerdos más oscuros surgieron, vi mi infancia, las decisiones que tomé, las cruces que dejé en mi camino. El peso de todo aquello me abrumaba. En ese instante, el niño de ojos negros apareció de nuevo frente a mí, su sonrisa más amplia, más siniestra. «Ahora, elige. Elige quién debe ser liberado, y quién debe avanzar», dijo, señalando a las sombras y a los rostros de los que habían sido atrapados. De repente, el pasillo oscuro se iluminó con figuras difusas, sombras de aquellos a quienes amaba, quienes habían sido consumidos por el horror. «¿Deseas salvarte, o salvar a los que amas?», preguntó, y el eco de su voz resonó en cada rincón de mi ser. Cada instante me llevaba al borde de la locura, mientras la verdad aplastante se extendía ante mí, sabiendo que el balance de todo dependía de la fatídica decisión que estaba a punto de tomar. Y en medio de aquella desesperación, el grito de una voz familiar holográfica emergió, recorriendo la sala con el eco de su dolor. «Ayúdame, hermano», un grito desesperado que era un recordatorio de lo que estaba en juego. Justo cuando la oscuridad comenzó a cerrar el círculo a mi alrededor, un calor helado en la creencia de que la salvación y la condena estaban a un susurro de distancia. «No», grité, extendiendo la mano hacia el niño oscuro, sintiendo que la muñeca se deslizaba de mis dedos.
En ese momento, entendí que mi elección ya había sido hecha, y el sacrificio se asomaba a través del velo de la realidad. Las sombras rieron, un eco burlón de lo inevitable, a medida que la línea de lo salvable comenzó a desdibujarse para siempre. El rugido de la oscuridad resonó en mis oídos mientras las sombras se abalanzaban sobre mí, y el frío intenso apretaba mi pecho como una mano helada. La muñeca, ahora caída al suelo, emitía un canto que crecía en intensidad, como un lamento de los que quedaron atrapados en esa interminable noche. Las risas burlonas del niño recorrieron la habitación, llenándola de una energía palpable, como si cada risa fuera un eco de un alma que había sucumbido. «Observa», susurró el niño, señalando hacia el centro del laberinto. Allí, una nueva figura surgió del negror, un anciano encorvado con ojos que brillaban como dos lumbres en la noche. «Él conoce el camino», dijo, su voz un susurro de hielo que me recorrió la espina dorsal. Con cada paso que daba hacia el anciano, pude sentir que las sombras se arrastraban detrás de mí, deslizándose a través de las grietas del suelo. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de terror y una extraña curiosidad me empujaban a continuar. «Él es el guardián de la verdad», murmuró el niño, su voz ahora como un eco lejano. «¿Qué deseas?» «¿Quién piensas que puede salvar?», preguntó el anciano, su mirada profunda como el abismo. «Las decisiones son pesadas aquí, cada alma que veas es un eco de tu propia carga». Las figuras etéreas que giraban a su alrededor parecían recordar vidas pasadas, sus expresiones una mezcla de sufrimiento y anhelo, y en ese instante comprendí, aquellos rostros eran los recuerdos que había tratado de enterrar, vivencias que había olvidado pero que volvían para cobrar venganza. La figura de mi hermano vibraba en la mezcla, su dolor palpable como un puñal en el pecho. «Debes enfrentar lo que has condenado», insistió el anciano, como si supiera la tormenta que rugía en mi interior. «Eres tú quien decides», murmuró el niño, su risa ahora un eco distante perdido en las flamas de mi angustia. «Pero recuerda que las sombras se alimentan de tus temores. Date prisa, que el tiempo se acaba». Con una determinación recién formada, avancé hacia el anciano, enfrentando el peso de mis decisiones. Las sombras comenzaban a cerrarse, sus alientos fríos susurrando secretos que no quería escuchar. «Para liberar a otros, primero debes liberar tu propia alma», repetí como un mantra en mi mente, mientras recordaba imágenes de mi infancia, los momentos cruciales en que fallé. Pero cuando extendí la mano para tocar al anciano, un grito desgarrador resonó en el aire, un lamento de un alma atrapada que clamaba por ayuda. Mis piernas se detuvieron abruptamente, como si alguna fuerza invisible me retuviera. «No. Déjame ir. No me dejes aquí». Era la voz de mi hermano, y una oleada de pánico me invadió. «Tú lo prometiste, ya está decidido», respondió el anciano, su rostro impasible y extraño. «Tu sacrificio es la clave. Debes decidir a quién salvarás. ¿A quién amas o a ti mismo?». El niño oscuro apareció nuevamente, su sonrisa burlona como un rayo de hielo. «Elige», dijo, y las sombras comenzaron a girar a mi alrededor, un remolino de desesperación y locura. Cerré los ojos, sintiendo que los ecos de los susurros se unían en una cacofonía ensordecedora. El pasado clamaba por justicia, por redención, y yo era un simple peón en un juego que no entendía del todo. Y en la oscuridad, la figura de mi hermano se desdibujó, su rostro ya no era el de un niño, sino el de un anciano lleno de dolor. De pronto, un temblor recorrió el suelo, agrietando la superficie y haciendo que las sombras se fragmentaran. Un pálido aura azulosa emergió de la muñeca, iluminando el rostro del anciano y revelando las caras perdidas entre las penumbras. Entre ellas, vi a aquellos que había olvidado, nombres que se acomodaban en mi memoria como fragmentos de un rompecabezas mal hecho. «Tienes que decidir ya», gritó el niño, mientras la risa se desvanecía en una amenaza inminente, y entonces, con terror y claridad, la elección se presentó ante mí, un abismo oscuro lleno de voces. En ese fugaz instante, comprendí que el sacrificio no era simplemente uno, sino una serie de decisiones que iban más allá de este mundo. «Seré yo entonces el que muera», murmuré, sintiendo que la oscuridad comenzaba a traspasar mis límites, disolviendo mi ser en un manto de desesperación. «Esas sombras no se detendrán», dijo el anciano, sus ojos profundos atrapando mi mirada.
Recuerda que cada acción tiene su precio, y el tiempo se está extinguimiento antes de poder procesar su advertencia. Las sombras se abalanzaron, arrastrándome hacia el abismo mientras una risa macabra resonaba en la oscuridad. El ciclo no ha terminado. Y justo antes de ser consumido, una imagen nítida se asomó en mi mente. La muñeca, brillando como un faro, revelaba el camino a seguir. Pero las sombras rugían con hambre, y el tiempo se desvanecía. Ya no hay un regreso, sentí mientras el frío y la oscuridad me tragaban. Con cada latido, la última esperanza se desvanecía, mientras un grito ansioso resonaba, un recordatorio de lo que estaba en juego. Aquel grito no era solo mío. Era el eco de los que estaban atrapados, y la revelación de que las sombras habían comenzado a cobrar su cuenta. La oscuridad parecía cobrar vida, un torrente denso que me envolvía, haciéndome sentir como si fuera un barco naufragando en una tormenta. Mientras me hundía en ese oscuro abismo, un eco resonó en mi mente, la muñeca. Sin saber cómo, sentí que debía aferrarme a esa idea, así que cerré los ojos y me dejé llevar por el recuerdo de su luz. Los rugidos de las sombras se convertían en un canto distante, como un coro de almas en pena, cada una contando su historia de dolor y desesperación. De repente, el frío se desvaneció, y en su lugar, una pulsante energía comenzó a fluir en mí, pulsando como un corazón en la penumbra. Sentí que una fuerza crecía en el centro de mi ser, una chispa que podía ser la clave para abrir la puerta entre la vida y la muerte. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré de pie, rodeado de figuras opacas que se balanceaban, desdibujándose. No permitiré que te lleven, grité, y el eco de mis palabras resonó de una manera extraña, transformándose en un grito compartido por esos rostros. Todos querían ser liberados, pero en algún rincón de mi mente sabía que eso significaba enfrentar mis propios demonios. Libera tu alma, se oyó de una de las figuras, su voz era crujiente y desgarrada, como si tratara de romperse de su prisión. Pero yo no sabía cómo hacerlo. Mientras intentaba buscar soluciones, el anciano comenzó a murmurar palabras antiguas, un arrogante ritual que anunciaba la llegada de algo que ni siquiera podía imaginar. Las sombras cogieron fuerza y comenzaron a girar en un torbellino a mi alrededor, como un torbellino oscuro que se alimentaba de la desesperación. En ese caos, las risas del niño volvieron a resonar, ahora más cercanas, casi pegajosas, como una neblina que me envolvía. ¿Cómo escaparás de esto? Tienes tanto que perder, cállate, respondí, sintiendo que cada palabra deslizándose de mis labios era un intento inútil de mantener el control. Pero el niño solo se reía, su voz se deshizo en un eco de burla, y yo intentando recordar la luz de la muñeca. De repente, la luz brilló de nuevo, esta vez con una intensidad abrumadora. La muñeca, aparentemente inerte, comenzó a vibrar sobre el suelo, su canto resonando como un tambor de guerra. Una onda de energía emanó de ella, haciendo que todas las sombras a su alrededor se retorcieran, incómodas ante su presencia. Tenía que comprender su significado, así que avancé con la muñeca en mente, pero antes de que pudiera tocarla, las sombras se abalanzaron sobre mí, susurros de viejas promesas atrapadas entre lo tangible y lo intangible. Me empujaron hacia el abismo donde las caras de mis recuerdos se contorsionaban en el dolor. Podía sentir que sus historias deseaban ser contadas, pero el tiempo era un enemigo cruel. Debemos ayudarle antes que sea demasiado tarde, escuché a lo lejos. Era la figura que había clamado antes, un reflejo de alguien que había amado y perdido. Los ecos comenzaban a ser claros, me urgían a recordar la última conversación que había tenido con mi hermano. Escuché su voz resonando en mi mente, siempre estaré contigo, incluso cuando no estés. Las sombras a mi alrededor comenzaron a vibrar con la verdad que había olvidado, esa conexión intrínseca e inquebrantable, la que ninguna oscuridad podía romper. Cuando la luz de la muñeca se intensificó aún más, las sombras comenzaron a entrelazarse, como serpientes enredadas que luchaban por liberarse, y con un grito arrasador, el eco de miles de almas resonó en un solo clamor. No eres solo tú. Nosotros también somos parte de ti. Con cada grito de desesperación, una imagen pasó volando por mi mente. Una vez, había estado en el parque con mi hermano, risas compartidas y promesas hechas. Su mirada era un faro de esperanza, y esa luz era lo que había buscado en la muñeca. No. Regresa, grité a las sombras que, al parecer, fueron tomadas por la ira, mientras se retorcían como un mar embravecido a punto de engullirme.
La figura de mi hermano se hizo más clara, su voz resonando como un trueno: tú decides. Elige. Las sombras se abalanzaban, intentando atraparme mientras la risa del niño se transformaba en un grito gutural. Y en esa fracción de segundo, supe. Había llegado el momento de elevar mi sacrificio. Pero justo cuando mi mano comenzó a moverse hacia la muñeca, una gran sombra emergió de la oscuridad, el rostro distorsionado en un desdén. Tenía ojos blancos como la niebla y una sonrisa grotesca dibujada en sus labios. «¿Crees que puedes escapar así de fácil?», resonó, y las sombras parecían cobrar vida, comenzando a girar a mi alrededor con una velocidad frenética. La oscuridad se apoderó de todos, y el eco de gritos, mi propio grito, resonó mientras las sombras se acercaban más y más, amenazando con borrar mi existencia de la memoria de aquellos que había amado. «No. No puedes hacer esto». Pero antes de que pudiera terminar de formar mis palabras, un destello cegador surgió de la muñeca, rompiendo el velo entre los mundos. Una ola de luz me arrastró, al igual que a las sombras, y supe que la verdadera batalla apenas había comenzado. Y entonces, cuando creí que todo se había consumido en el destello, una voz resonó en mi interior: el sacrificio es solo la mitad del camino. La luz se desvaneció, y en la oscuridad, una nueva figura emergió. Un ser que nunca había visto, con un rostro que reflejaba a todos los que había tratado de salvar. «Bienvenido a la verdad», dijo, y mis piernas temblaron ante lo que estaba por descubrir. La atmósfera se volvió irrespirable mientras respiraba la densidad de la oscuridad que me rodeaba. La figura delante de mí no era más que un reflejo distorsionado de todos mis miedos y culpas, un espejo que mostraba el horror que había evadido. «Bienvenido a la verdad», pronunció de nuevo, su voz como el eco de un susurro realizado en las sombras. Era como si las almas perdidas que había intentado rescatar se hubieran unido en una sola entity, mostrando sus caras a través de un velo de tormento. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz temblorosa. Cada palabra sentía que deslizaba el hilo de mi cordura. El anciano asintió, haciéndome recordar que las consecuencias de un sacrificio pueden ser tan inquietantes como liberadoras. «Nada de lo que hagas aquí puede reclamar la libertad de aquellos que has perdido», dijo, elevando la mano y exhibiendo un ímpetu oscurecido que se deslizaba entre sus dedos. «Pero puedes elegir entre un dolor compartido o un horror absoluto». Las sombras comenzaron a cobrar fuerzas de nuevo, sus susurros se entrelazaban en un canto desgarrador que retumbaba en mi mente. «Las almas que no se liberan forman nuevas sombras eternas», prosiguió. «Tú, como último en esta cadena, deberás decidir si te unirás a ellos o si romperás el ciclo. Pero elegirás a costa de otro». La realidad, mi realidad, se fragmentaba y distorsionaba en un mar de gritos y sombras. Una punzada de pánico recorrió mi pecho. «No quiero hacerles daño», grité, pero sabía que mis palabras eran vacías. En mi búsqueda por rescatar a los perdidos, había olvidado que la liberación tenía un precio. «¿A quién sacrificarás, entonces?», insistió la figura cuyo rostro se formó con las sombras de mis seres queridos. En cada uno de ellos podía ver el dolor inscrito, el deseo de ser rescatados, pero también la advertencia de que un sacrificio mal concebido podría ser su condena. Giré sobre mí, una lucha interna se desataba. En la parte más oscura de mi mente, el niño de ojos negros reapareció, ahora sosteniendo con una mano la mano de mi hermano, de aquella figura tan familiar. «Sálvame, por favor», exigió, y el pánico estalló. El terror sacudió mi aliento, mientras recuerdos punzantes de carcajadas en el parque reverberaban en cada fibra de mi ser. Ahí estaba yo, sin poder decidir, atrapado entre el dolor de perder y la desoladora posibilidad de perderlos a todos. La figura oscura tomó forma, crepitando como el fuego, cada palabra un eco del pasado. «Siempre hay una oportunidad. Une las sombras y la luz, termina lo que comenzaste. Ellos siempre estarán contigo, nosotros han sido devorados, pero tú puedes decidir». La muñeca cobró vida en mis manos, pulsando, vibrando con el deseo de redención. «Ámala o deséchala, solo tú puedes decidir», susurró una multitud de voces detrás de la nebulosa figura. De un tirón, la verdad agarró a mi corazón. Era en mí donde se aferraban las sombras, y también el poder de la luz, la esperanza desvanecida que había olvidado. Sabía lo que debía hacer. Tenía que romper la maldición, pero eso significaba dejar atrás algo que amaba profundamente.
Sin embargo, el tiempo se agotaba, comencé, pero una oscuridad absoluta me apresó de nuevo, susurros clamando a su lado. Y entonces, un grito ensordecedor penetró el aire, como un retorno del abismo que resonó con la clamida de las almas perdidas que había fallado en rescatar. No, por favor, no me dejes aquí, elijo romper el ciclo, pensé con un último vestigio de valor. Pero cuando esa declaración se fue formando, una sombra oscura emergió en el rincón de mi visión, e inmediatamente supe que no sería la única opción. Si sueltas la muñeca, todos los atrapados volverán a ser devorados por las sombras, dijo el niño. Pero si no lo haces, tendrás que tomar su lugar, lo comprendí, el horror nunca se detendría. Los ecos de la risa oscura se llevaban mis pasos, arremolinando la vasta nebulosa de memorias y sufrimientos. Mis decisiones pesaban en un cordel impreciso y el reloj marcaba la hora del sacrificio. Con una decisión desgarradora, vi el reflejo del anciano, o de todos ellos, convenciéndome mientras recitaba palabras antiguas que solo un alma condenada podía pronunciar: no hay otra opción. Sálvame, con cada grito resonante, el laberinto de sombras se estrechaba, y por un momento estuve a punto de avanzar hacia el niño oscuro, extendiéndome hacia el objeto, y cuando mi mano finalmente tocó la muñeca, todo se desvaneció en una explosión de luces y gritos. Estaba de nuevo en la mansión, el eco de mi propio aliento pesaba en el aire pesado. Miré a mi alrededor, las paredes crujían y el silencio envolvente se tornaba agudo. Miré hacia la brújula en mi mano y el terror regresó. Aún giraba, y el susurro resonaba en mi mente: nunca te irás. Comprendí, en un horror sin fin, que aunque había tomado una decisión, el mal persistía en el tiempo, anclándome en un ciclo interminable de horror. El tiempo se había perdido, un temor más profundo que la muerte se apoderó de mí. Mientras el eco de una risa burlona resonaba en los rincones de la mansión, comprendí que mi condena era el eco de aquellos a quienes había querido salvar. Atrapado en la perpetuidad, donde el verdadero horror nunca cesaría, nunca te irás, resonó su voz en mis oídos mientras las sombras comenzaban a abrirse. Y ahí, de pie, sentí como algo frío y oscuro se apoderaba de mí, un eco del sacrificio que nunca se olvidaría. La realidad se quebraba, un ciclo resbaladizo de luz y oscuridad, porque en esa última entrega, nunca fui solo un repartidor. El verdadero horror radicaba en que, incluso después de todo, podría ser la entrega la que se tornaría en mi verdadera casa.